La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. El ser humano siempre está buscando puntos neutros, ¿sí? No puntos de equilibrio, porque el equilibrio es de Dios, amén. El ser humano siempre está buscando puntos neutros. Entonces Dios dice que hay cielo y que hay infierno, pero entonces el ser humano dice no, hay purgatorio, ¿sí? Pero la Biblia dice no, hay cielo y hay infierno, pero el hombre dice no, purgatorio también. Ahí en la mitadcita ahí, y sino que al Señor se le olvidó ponerlo en la Biblia, pero hay purgatorio, dice la gente, la Biblia no. Y entonces la gente dice, no, yo ser evangélico, no, qué pereza, eso no es para mí, eso es amargarse uno la vida, y yo voy a gozar la vida, y no, pero mira, estás siendo esclavo, si no lo obedeces a Dios, lo obedeces al diablo. No, Señor, yo soy libre y hago lo que me da la gana. Mentira. La gente y los jóvenes, y bueno, la gente en general que no conoce al Señor, de verdad creen en serio, que es que ellos están viviendo una vida de libertad, que ellos no se dejan imponer nada. Yo voy a una iglesia y empiezan a imponerme que vea, que ore, que vea, que ayune, que mire, que usted no puede tener más de una esposa, y empiezan a imponerme un poco de cosas. No, yo quiero vivir mi vida libre, que nadie me mande. Y la gente piensa que de verdad hay un punto medio, un punto neutral, y es mentira. Si no se obedece a Dios, ¿se obedece a quién? Al diablo. Si yo no hago lo bueno, hago lo malo, punto. Y entonces la gente dice, alguien le dice, hermano, mire, perdone, yo veo que usted todavía como que tiene resentimientos ahí con el hermanito, con su papá, mire, o con su esposo. Yo veo que usted todavía tiene como resentimientos, hermanita. No, yo ya lo perdoné, sino que yo prefiero que esté el de lejitos. Yo prefiero, ¿sí? No, pero eso quiere decir que usted todavía, no, yo por él no siento nada. Mentira. O lo amas o lo odias, pero nada no es un punto. ¿Sí o no? Oiga, le estoy hablando de sanidad interior, ese no es el tema, pero póngale cuidado. El ser humano siempre está buscando un punto neutral y no existe. No, es que yo por él no siento nada. No, yo la verdad es que, no, yo no lo amo tampoco, pero no, yo tampoco lo odio. El engaño del alma. Bueno, entonces solamente hay 2 caminos, nos lo dice la Biblia, ¿sí o no? En Mateo, por allá en el capítulo 7, nos dice que solamente hay 2 caminos. El camino ancho, por donde va todo el mundo, que es el camino que lleva a la perdición, y el camino angosto, que es el que lleva a la salvación, que es a través de Cristo, ¿sí o no? Amén. Bueno, entonces ya nosotros en la Biblia podemos conocer el camino del Señor. El Señor nos dice y nos deja claro, y por eso le digo que en esta palabra de Deuteronomio 30, 11 en adelante, vamos a fundamentar esta enseñanza. Porque el Señor nos dice, mire, no es difícil los mandamientos que yo les dejo. No es una cosa complicada. No son ecuaciones de álgebra ni lógica matemática que usted tiene que resolver para poder obedecer mis mandamientos. No son unos conflictos y unas cosas impresionantes de descifrar para poder que usted las obedezca. No. Son mandamientos claros y fáciles de obedecer y fáciles de acceder a ellos. Ustedes lo tienen, está en su corazón y en su boca, cúmplalos. Eso dice el Señor, amén. Porque es que mire, mucho cristiano, mucho hijo de Dios, que espero y sé que no hay ninguno aquí, pero muchas personas que conocen de Dios, que se llaman hijos de Dios, quieren torcer el camino del Señor, quieren apartarse del camino recto de Dios
Y por más de que le llaman la atención, por más de que le enseñan, por más de que le muestran y le dicen, vas por un mal camino, no está bien por donde vas, estás caminando chueco, eso no le agrada al Señor, ellos siguen por allí. Entonces Dios, a través de esta palabra y a través de muchos versículos más, nos deja claro que nosotros, y si un cristiano se tuerce y camina y persevera en un camino torcido, en un camino que no es el camino recto de Dios, es porque ha querido y ha decidido ignorar la palabra de Dios, porque no es difícil, no es complicado. El Señor dice, no es complicado ni está lejos, no. Pero entonces cuando a un cristiano, cuando a alguien, mire, eso lo vimos cuando el apogeo de la supergracia, en los que dicen que salvos siempre salvos. Entonces, eso fue hace unos años atrás, que estaban como en su gran apogeo. Y esa doctrina no iba por gente que no conociera de Dios, no. Ellos iban era por los cristianos, por los que estaban ya en los caminos del Señor, iban a sacarlos y a decirles, ve, a salvo siempre salvo. Y entonces así, amén. Y muchos cristianos que andaban por la sana doctrina se fueron hacia allá. Y uno escuchaba a este hombre cuando estaba vivo hablando tanta barbaridad, tanta cosa descabellada. Y uno, mire, yo no entendía. Yo decía, ¿cómo es posible que haya gente que crea estas barrabasadas? Es que eran cosas descabelladas, eran cosas que ni un niño se las cree. Pero tenía gente. Entonces podemos entender y sacar conclusiones con respecto a esto. Muchas veces el cristiano persevera en un camino torcido, no porque no conozca la palabra de Dios, no tiene excusa. Ningún cristiano que se tuerza, que se desvía del camino del Señor, tiene que decir, ay, es que yo no sabía, es que yo no conocía, es que no. Está la palabra, ahí la tenemos al alcance, en nuestra boca, en nuestro corazón. Y aquellos que han perseverado en ese camino de maldición, en ese camino torcido, que no es el de Dios, es porque han decidido hacerlo. Es porque les ha convenido más, entre comillas, para ellos le conviene más ese camino torcido. Por ejemplo, el que le estoy diciendo. Muchos cristianos terminaron allá en la supergracia porque allá les daban autorización de pecar. Y hasta drogadicto era ese hombre y promovía la cocaína y tener muchas mujeres. Entonces aquel que tenía su debilidad decía, ay sí, ahí es. No porque no supiera, sino porque quería seguir el camino torcido. ¿Me está entendiendo o no? Vaya a Isaías para que lo entendamos un poquito mejor. Isaías capítulo número 35. Isaías 35, versículo 8. Isaías capítulo 35, versículo 8. Si lo encontró, diga amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Ayúdeme a leerlo, dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, ¿qué pasará? Ay, otra vez. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Quién lo dice? Dios. Dios nos asegura, nuestro Padre Celestial nos asegura que por más torpe que sea un ser humano, por más que alguien pueda llamarse a sí mismo, es que soy muy torpe, es que yo he sido como falto de entendimiento, de inteligencia, dice el Señor que si ese personaje existiera, ni siquiera él se extraviaría del camino del Señor. ¿Por qué? Porque su camino es fácil. ¿Su camino es cómo? Su camino es fácil. Dios mismo nos acompaña. Él nos lleva. Y si Él dice que hasta el más torpe, por torpe que sea, no se extraviará de ese camino, es porque así es. Amén.
Mire, no importa que alguien esté empezando en la vida cristiana, si ese personaje quiere agradar a Dios, ese no se va a perder del camino recto de Dios. ¿Qué extravía al cristiano del camino recto de Dios? La maldad en su corazón. Cuando un cristiano todavía no ha renunciado a cosas allí ocultas, guardadas, escondidas en su corazón, cuando un cristiano todavía atesora maldad en su corazón, anhelos por algo pecaminoso, eso es lo que hace que un cristiano incline su corazón a cosas malas. Inclinando su corazón a cosas malas, se tuerce y se extravía del camino del Señor. No porque el camino de Dios sea difícil y terrible como muchos han querido pintarlo durante años y décadas, no, sino porque la terquedad del ser humano y la obstinación es terrible. Y si alguien se separa y se extravía del camino de Dios, es porque quiso hacerlo, porque vio que este camino era muy recto, muy derecho, muy limpio, y le hizo falta tal vez la suciedad, el mugre, no sé, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, eso es lo que hace apartar a una persona, extraviar a una persona del camino de Dios. Los anhelos, los deseos del corazón que están allí todavía, y entonces no se rinde y no busca cómo solucionar esas luchas internas, esas pasiones, esas cosas que están allá adentro, que lo quieren hacer apartar del camino del Señor, que lo quieren hacer fallarle a Dios, no sabe cómo combatirlo, y entonces cede a la presión de su alma, del pecado, y empieza a extraviarse del camino de Dios. Pero vuelvo y le repito, Dios dice que aún el más torpe no se va a perder por ese camino. Aquel que realmente quiera agradar a Dios no se va a perder, no se va a extraviar de ese camino, no se va a extraviar. Podrá cometer errores, podrá tropezar, pero no se va a extraviar porque Dios mismo lo llevará, dice la Biblia. Amén. Mire, yo no sé, pero yo digo, Dios mismo me ha llevado por estos 19 años ya de vida cristiana. Y yo era un niño cuando llegamos toda la familia a la iglesia cristiana, a la vida cristiana, cuando un día, 1 de marzo del año 99, unánimes, toda la familia dijimos, no más religión tradicional. Después de meses de estudiar la Biblia, de escuchar prédicas, y aún de leer libros, concluimos que Dios nos quería en la doctrina cristiana. Y ese 1 de marzo del año 99 fuimos por primera vez a una iglesia cristiana. Nos asustamos, salimos antes de que se terminara el culto, asustados, pero sabíamos que teníamos que volver. Y después de 3 meses de vida cristiana, a los 3 meses de nuestra vida cristiana, estábamos 3 mesecitos de ir a la congregación, tuvimos que ver cómo el pastor que conocimos como nuestro pastor cometió un pecado, cometió un error y fue destituido, y nosotros con 3 mesecitos, pero ¿sabe qué? Éramos torpes, pero Dios nos guiaba, y en ningún momento pensamos en volver atrás. Ahí estuvimos, y nos cambiaron el pastor y llegó otro, y ahí estuvimos, pero no por nuestra fuerza, no porque nosotros fuéramos unos super ultras, no, porque queríamos agradar a Dios, y Dios nos ayudó y Dios nos llevó. Amén. Así como lo ha traído usted también. No sé cuántos años lleva en su vida cristiana, tal vez 1, tal vez 2, o tal vez 20 o 30. Pero si usted está aquí es porque Dios lo ha traído de su mano y no lo ha dejado torcer. Y que sí, cometemos errores y tenemos luchas y a veces la embarramos más de la cuenta. Pero si estamos aquí es porque Dios nos lleva de su mano y nos está ayudando y nos seguirá ayudando. Por eso le digo, hermano, y la Biblia lo dice, el que quiera agradar a Dios con sinceridad, no importa los errores que cometa, no importa lo torpe que parezca, no importa las veces que se equivoque,
no se va a perder, no se va a extraviar de ese camino recto del Señor. Amén. Esa es la seguridad y esa es la certeza que usted y yo tenemos que tener, que usted y yo tenemos que saber que si alguien, vuelvo y se lo repito, se ha apartado de la palabra del Señor y persevera en ese camino torcido, definitivamente es porque ha decidido por conveniencia humana seguir ese camino. Porque aquel que se dispone, mire, yo he visto personas que se han dispuesto de todas las doctrinas. He visto personas del gnosticismo, las he conocido, que están en esa doctrina pensando que agradaban a Dios, como Saulo de Tarso, ¿se acuerda? Saulo de Tarso pensaba que estaba haciendo lo correcto, él estaba convencido, él era una persona radical y apasionada por las cosas que le habían enseñado. Y él pensaba que persiguiendo a los cristianos era lo correcto, que así estaba agradando a Dios, eso era lo que él pensaba. Pero él quería agradar a Dios, solo que le habían enseñado mal. Y cuando se le apareció el Señor en ese camino a Damasco, por eso Saulo dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque él pensaba que estaba sirviendo al Señor, matando a los cristianos, pero necesitaba que alguien le enderezara ese camino y le dijera: no, mijo, por ahí no es. Usted piensa que me está agradando, y mentiras, usted me está persiguiendo y se va a acabar matando, mijo, porque conmigo nadie puede. Y tuvo que aparecérsele el Señor y decirle: por ahí no es, venga, yo le enseño. Y le enseñó, no le enseñó. Ese Pablo es un tremendo. Así mismo, aquel que quiere agradar a Dios, vuelvo y le digo, gente que ha estado en el gnosticismo, los conocimos, ellos pensaban que ahí era lo correcto y que querían agradar a Dios y que ahí agradaban al Señor, pero un día nos le acercamos, empezamos a mostrarle por la Biblia lo que dice el Señor, lo que quiere Dios, los errores de esa doctrina, y mire, entendieron. Y sí, se demoraron tal vez meses, pero entendieron. ¿Sabe por qué? Porque querían agradar al Señor, porque querían, es solo querer. La Biblia dice: del hombre son las disposiciones del corazón, ¿más de quién? Lea la Biblia. Más de Jehová, la respuesta de la lengua, ¿sí o no? Bueno, ahí lo corché con ese versículo. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová la respuesta de la lengua. Entonces el hombre simplemente tiene que decir: Señor, yo quiero, ¿qué quieres que haga? Bueno, venga, yo le enseño, Dios se encarga del resto, amén. Y no se pierde. He conocido gente de la doctrina unitaria que piensan que agradan a Dios y que esa es lo correcto y que defender esa doctrina es lo que agrada al Señor. Pero como quieren agradar a Dios, en algún momento hemos tenido la oportunidad de hablarle, de enseñarle, de mostrarle, y sí, se han demorado días, se han demorado meses, pero un día dicen: ahora entiendo. Leí un texto que no puedo refutar y ahora lo entiendo, y se salen del error y creen a la palabra. Personas de los testigos de Jehová las hemos conocido, y de todas las doctrinas que usted se imagine. Pero ¿sabe por qué? Porque el que quiera agradar a Dios, por más torpe que sea y se haya metido por el camino que no es, Dios ya lo saca y lo pone a caminar derechito. Amén. Esa es la certeza y ese es nuestro fundamento en este estudio bíblico. Por más torpe que sea, no se extraviará, porque Dios mismo lo llevará de su mano, Dios mismo lo guiará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, metámonos un poquito más en este asunto de los atajos y busque por favor Gálatas. Gálatas capítulo número 3. Gálatas capítulo número 3, versículo del 1 al 3. Aquí vamos a ver un ejemplo de unas personas, de una iglesia que
habían empezado a conocer de Dios y eran fieles, pero se habían desviado, se habían extraviado. Era la iglesia de esta población llamada Galacia. Gálatas 3:1, ¿ya lo tiene? Dice la Biblia: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hasta ahí nomás. Esta iglesia tenía un conflicto, según se ve, tenían un conflicto ahí, como que querían volver otra vez a la ley cuando ya ellos conocían la gracia en Cristo, bueno, etcétera. Pero mire lo que les dice Pablo, lo que les dice Dios a través de Pablo en ese versículo 1, y les dice: insensatos, no fueron inteligentes, Gálatas, no están siendo inteligentes. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Oiga, ¿quién os fascinó para salirse del camino recto a un camino torcido? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les estaba diciendo: mire, ustedes que conocieron, escucharon y entendieron la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, lo entendieron y lo estaban obedeciendo, y se apartan y se tuercen. ¿Cómo es posible? No puede ser. Mire lo que venimos hablando. Ellos se apartaron no porque no conocieran, sino porque alguien los había fascinado. Y ojalá usted subraye esa palabra. ¿Quién os fascinó? Fascinación. Esa es una palabra que tenemos que tener en cuenta, porque eso exactamente, precisamente eso es lo que el enemigo siempre trata de hacer, todos los días hace y trata de hacer con el cristiano: fascinarlo. ¿Qué es fascinación? Fascinación se define sencillamente como atracción irresistible que siente una persona por algo. Otra vez, fascinación es atracción irresistible que siente una persona por algo. Una atracción irresistible, o sea, un impulso impresionante. ¿Por qué viene la fascinación? Por algo que logra cautivar al cristiano, por algo que logra cautivar a una persona. Entonces, el mundo todos los días está golpeando. El mundo todos los días está, el sistema del mundo todos los días está golpeando, mandando dardos con el sistema, con el pecado, con las tentaciones. Siempre está allí, dele. Y él seduce al cristiano, el pecado seduce al cristiano, seduce a las personas, presentándose como algo atractivo, ¿sí o no? El pecado nunca llega con cachos y cola, no. El diablo no llega jamás así. No, porque la gente se asustaría y diría: no, esto es feo. El pecado, el adulterio nunca llega diciéndole: adultere para que su vida sea una desgracia, se le pegue una enfermedad venérea y usted que termine en la desgracia y se va para el infierno. No, eso nunca llega así. Siempre el pecado se ve atractivo. Y si algún cristiano, y si alguna persona se deja atrapar por la atracción, por la imagen, por aquello que deja ver el pecado, entonces allí es donde viene la fascinación. Y ahí es donde, cuando ya una persona está fascinada, es porque ha logrado esa tentación, ese pecado ha logrado atrapar su corazón. Y cuando atrapa el corazón, difícil volver atrás, ¿sí? Porque ya lo fascinó. Y Pablo le dice a los Gálatas: ¿quién os fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los deslumbró con algo impresionante para haberlos sacado de la verdad y haberlos metido en la mentira, en el engaño? ¿Quién hizo eso? Dice Pablo.
¿Quién los fascinó? ¿Qué sería lo que le mostraron? Tal vez dijo Pablo. Eso es lo que quería decir Pablo. ¿Qué fue lo que les mostraron? ¿Qué fue lo que les ofrecieron? Que están fascinados ustedes apartándose del camino de Dios. Y mire que Pablo les habla duro. Empieza diciéndole insensatos. Y luego en el versículo 3 les dice: ¿tan necios sois? O sea, como quien dice: venga, ¿qué les pasa? Reaccionen. Porque es que, vuelvo y le repito, cuando se habla de fascinación, es que él está atrapado. ¿Sí me entiende? Cuando se habla de fascinación es que está atrapado esa persona. En este caso, esas personas estaban atrapados por un engaño. Y Pablo tuvo que arremeter de una manera fuerte, de una manera recia, impetuosa, para lograr que ellos despertaran, reaccionaran y cortaran con esa fascinación que tenían. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? El cristiano se aparta del camino de Dios, del camino recto de Dios, cuando se deja fascinar por algo del mundo. Tenemos que tener cuidado con eso, mis hermanos, porque mire, el enemigo empieza con cosas pequeñas, ¿sí? Entonces el enemigo empieza a seducir a los jóvenes, por ejemplo, con cosas aparentemente pequeñas. Entonces el cristiano, el joven cristiano, empieza escuchando la cancioncita de moda, la cancioncita mundana de moda, y la empieza a escuchar. Y entonces, claro, en el colegio la escucha, en la calle la escucha, en todo lado la escucha, y al final le termina gustando, ¿sí? Y dice: uy, no, ese mensaje es muy feo, pero el sonsonetico es como pegajoso, y entonces, ay, le va gustando el sonsonetico de la canción. ¿Okay? Poco a poco, al final ya no le gusta solo el sonsonetico, sino que hasta la letra tal vez la termina cantando. Y al final, poco a poco, termina gustándole la música del mundo, la música mundana. ¿Y cómo? No, pero yo no sé, pero me gusta. Y me gusta y punto. ¿Cómo así? Sí, no, yo no quiero escuchar más esa música cristiana aburrida. No quiero. En cambio es así, no, buenísima. ¿Qué pasó? Fue fascinado. Lo atrapó algo. Así como la música, así mismo el pecado, así mismo negocios ilícitos, dinero fácil, cualquiera de estas cosas puede fascinar, puede atrapar el corazón del cristiano. Y cuando el cristiano se deja atrapar, se deja fascinar por algo del mundo, está atrapado, y lo primero que va a hacer es sacarlo del camino recto de Dios. Escúcheme, cuando hablemos de apartarse de Dios, bueno, normalmente cuando hablamos de apartarnos de Dios, en la congregación siempre hablamos de cuando la persona deja de venir a la iglesia, ¿sí o no? Siempre, el hermano está apartado. ¿Por qué? No, eso lleva como 2 meses sin venir. Eso es relativo, porque una persona puede congregarse todos los días, pero estar apartado de Dios. ¿Cómo? Sí. Mire, el Señor Jesucristo y nuestro Dios en la palabra dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Estaban apartados, pero con los labios querían honrar a Dios, querían alabar al Señor. O sea, le cantaban, le alababan, decían cosas bonitas de Dios, se decían cristianos, pero su corazón estaba lejos. Entonces, cuando un cristiano se deja fascinar por el mundo o por algo del mundo, lo atrapa el mundo y empiezas a apartarlo del camino de Dios. Y ese cristiano puede seguir congregándose, ese cristiano puede seguir asistiendo a la iglesia, sí, Señor, pero en su corazón hay anhelo de mundo, en su corazón hay anhelo de pecado, de cosas pecaminosas. Y tal vez allá en lo oculto, donde nadie lo ve, en su casa, en algún lugar, hace lo malo, peca, está apartado de Dios, pero sigue viniendo a una congregación. Entonces, el apartarme de Dios está aquí adentro, amén. Está aquí en mi corazón, aquí. Yo me aparto de Dios cuando me desconecto de Él,
cuando ya no lo tengo en cuenta y no tengo en cuenta qué quiere Dios, qué piensa Dios, qué desea Dios que yo haga, sino que vivo mi vida, ya ni siquiera casi ni oro, ya no dejo que Dios me hable, ya no busco escuchar la voz de Dios, sino que hago las cosas a mi manera, vivo una vida natural y allí simplemente voy a la iglesia y ya. Es un cristiano desconectado de Dios. Porque cuando va a tomar decisiones y cuando va a hacer negocios, ya no consulta a Dios, ya no le pregunta a Dios qué quiere. Señor, dirígeme, ¿quieres que haga esto? ¿No quieres que haga esto? Padre, mira, quiero meterme en esto, quiero hacer lo otro, voy a renunciar a este negocio, a este empleo y a aceptar el otro. ¿Tú quieres que lo haga? Señor, mira, ayúdame. No. Hay una desconexión de Dios y ya todo se hace a lo natural. Y ahí está desconectado del Señor. Entonces, hermano, tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cuidar nuestro corazón porque si dejamos que el mundo nos fascine, si dejamos que el mundo nos atrape, vamos a empezar a apartarnos del camino recto de Dios. Y cuando nos salimos del camino recto de Dios, entonces cualquier propuesta del diablo y cualquier propuesta del mundo nos va a servir. Como el que dice, como ese refrán que dice que el que no sabe para dónde va, a cualquier bus le sirve, ¿sí o no? El que se sale del camino del Señor, de ahí en adelante, cualquier propuesta y cualquier otro camino que le ofrezcan, le sirve. Porque se apartó del camino recto de Dios. Y el camino recto de Dios tiene parámetros, tiene guías, tiene señales que están en la palabra de Dios, amén. Y que nosotros las conocemos. Pero vuelve y nos repite el Señor, no está lejos esa palabra, está cerca, en nuestra boca y en nuestro corazón, amén. Y en el camino recto del Señor tenemos señales, tenemos guía, tenemos parámetros, tenemos instrucciones que no nos van a dejar extraviar. Y tenemos señales que nos dicen peligro, alerta, pilas, estás muy cerca de la orilla. Si sigues así te vas a salir del camino. Estás desconectándote de Dios, ya casi no orás, ya casi no ayunás. Pilas, hay señales de alerta, hay bombillos rojos alumbrándonos por ahí al lado del camino, diciéndonos cuidado. Y si despertamos y nos corregimos, volvemos nuevamente. Pero cuando un cristiano se sale, allá, hermano, mire, cualquier camino le sirve. Lamentablemente, el fin de todos esos caminos es muerte. Pero el fin del camino recto del Señor es vida, salvación y bendición, amén. Eso lo leímos en Deuteronomio. Si usted obedece a Dios, si usted se decide por la vida, si usted se decide por obedecer a Dios, por lo bueno, va a tener larga vida usted y su descendencia, y va a ser bendecido y le va a ir bien. Eso dice el Señor. Entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que saber que si usted de verdad quiere agradar a Dios, vamos derechito, ¿sí o no? Vamos derechito. Mientras usted como cristiano, mientras yo como hijo de Dios, no permitamos albergar en nuestro corazón cosas ocultas, cosas pecaminosas, cosas que desagradan a Dios, que ya al final terminamos como amando, como que hey, es que esto es como muy bueno, y los negocios ilícitos, me permiten ganar mucho dinero, y no digamos nada, y hagamos todo aquí como escondidito, que nadie nos vea, pero esto es bueno, y queremos tener ahí, algún cristiano quiere guardar eso por ahí, eso que no es de Dios ahí guardadito. Pues cuando un cristiano guarda esas cosas, atesora lo que no es de Dios, ahí es donde se tuerce el camino del Señor. Pero cuando el cristiano es sincero, y por más defectos y por más errores que cometa, pero es sincero y Dios le muestra y él se corrige, no hay problema, mi hijo, vamos para adelante de la mano del Señor, amén. Eso es lo que el Señor nos enseña. Y tenemos que cuidar nuestro corazón y nuestra vida y nuestros sentidos, de no ser fascinados por el mundo, de no ser fascinados por absolutamente nada que nos aparte de la obediencia a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Síguenos
Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.